Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces es obviado cuando se habla de bioestadística. Me estoy refiriendo básicamente al proceso de recolección de datos en campo. Generalmente, cuando hay procesos de enseñanza y aprendizaje en estadística, los análisis se hacen sobre datos ya recolectados, pero no sabemos cómo han sido recolectados, qué instrumentos, qué técnicas se han utilizado en ese proceso de colecta de datos. Es por eso importante que debemos saber primero cómo recabar esa información. El objetivo de un estudio estadístico no es recolectar datos sin sentido, no es acumular datos que no respondan a ningún objetivo. Por lo tanto, antes de recolectar datos en campo, debemos preguntarnos qué queremos conocer de esa realidad que hay en el campo. De nada sirve tener una gran cantidad de datos si no sabemos qué queremos conocer. Por eso es importante primero definir el objetivo de nuestro pequeño trabajo, de nuestro pequeño estudio estadístico. Pero además, no solamente definir el objetivo de este pequeño estudio estadístico, sino también debemos hacernos una siguiente pregunta. ¿Para qué quiero conocer? ¿Tendrá algún beneficio para la sociedad? ¿Tendrá algún beneficio personal? ¿Tendrá algún beneficio para la ciencia en general? Entonces debemos valorar cuáles los beneficios que pueden traer estos estudios estadísticos. Ese es el propósito, ¿no?, que debemos tener claro hacia dónde estamos yendo. Debemos también preguntarnos seguidamente, ¿cómo voy a recolectar esos datos? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir para recolectar esos datos? Entonces, si nosotros tenemos el objetivo claro, ¿qué queremos conocer? Tenemos el propósito claro, o sea, ¿para qué queremos conocer? Y tenemos claro cómo lo vamos a hacer, la metodología de recolección de datos. Entonces, vamos a tener una buena calidad de datos. Nuestras interpretaciones van a ser lo más cercano a la realidad. Aquí debemos dejar claro también de que a partir de un conjunto de datos no podemos determinar con exactitud o con precisión
la situación de una determinada realidad. Nos vamos a aproximar, seguramente, si tenemos claridad en estos tres pasos, que es el qué, el para qué y el cómo lo voy a hacer. Otro aspecto importante que debemos considerar también en el momento de plantear nuestra estrategia de colecta de datos es ver qué tipo de investigación estamos haciendo. ¿Es una investigación de tipo cuantitativo? Es decir, que es una investigación que se basa en la medición, o es una investigación de tipo cualitativo, que más bien trata de buscar algunas características o cualidades de una determinada realidad. Entonces, hay dos tipos de investigación. Y eso también lo va a determinar el objetivo de investigación. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo planteado que es determinar el rendimiento de los 3 cultivos principales en el trópico de Cochabamba. Me está hablando de rendimientos, me está hablando de cantidades, me está hablando de procesos de medir, de cuantificar. Entonces, es claramente un tipo de investigación cuantitativo. Entre tanto, la investigación cualitativa más bien trata de describir algunas características, algunas cualidades. Vamos a dar algún ejemplo. Como objetivo podemos plantear conocer las cualidades de aprendizaje en estudiantes del cuarto de secundaria en X colegio. Estoy planteando ahí, lo que planteo es conocer cualidades. No me está pidiendo, el objetivo no me está pidiendo medir, sino más bien describir algunas características. En tanto tengamos bien claro cuál es nuestro tipo de investigación, pues vamos a también definir nuestras técnicas y nuestros instrumentos de recolección de datos. Teniendo en cuenta de que la calidad de los datos que obtengamos en campo dependen de las técnicas y los instrumentos que utilicemos en el momento del trabajo de campo. Entonces, para investigaciones o para estudios de tipo cuantitativo, hay técnicas específicas. Si hablamos de hacer un estudio más social, por ejemplo, podemos utilizar encuestas, podemos utilizar entrevistas estructuradas, podemos utilizar un plan de registros. Estas son técnicas muy utilizadas en el enfoque cuantitativo. En cambio, en el enfoque cualitativo, son otro tipo de técnicas. Otro tipo de técnicas que nos permitan ver esas cualidades que estamos queriendo encontrar. Ahí podemos utilizar algunas entrevistas, algunos grupos focales, talleres. Estas son técnicas. Entonces, las técnicas
podemos definir de la siguiente manera: una técnica es un procedimiento que se sigue para recolectar un dato. Pero debemos, a partir de haber definido la técnica, debemos definir el instrumento que nos permita recolectar datos. Entonces, si hablamos de los instrumentos, estamos hablando de cosas físicas. Estamos hablando, por ejemplo, en una encuesta, una guía de encuestas. En una entrevista estructurada, una guía de entrevistas estructuradas. En los registros, también una planilla de registros. Esos son los instrumentos que nos van a permitir conectar los datos que nosotros queramos en el enfoque cuantitativo. Hay otros más, pero considero que estos son los más importantes. En tanto que en el enfoque cualitativo están, para la técnica de entrevistas, tenemos que plantearnos unas entrevistas abiertas que no nos lleven a hacer una cuantificación, sino nos lleven a encontrar algunas características de algunos grupos que queremos, que estamos estudiando. Los grupos focales es una técnica social que se utiliza mucho para hacer diagnósticos participativos. Entonces, es dividir en pequeños grupos hasta un máximo de 10 personas, entre 5 y 10 personas. Entonces, no podemos ir a hacer un grupo focal o trabajar con las personas sin una guía de trabajo para desarrollar un tema con cada grupo focal. Entonces, el instrumento de recolección de datos es la guía de desarrollo del grupo focal. De la misma manera, los talleres son un poco más grandes que los grupos focales, pero también para desarrollar un taller debemos tener una guía. No podemos ir a aventurarnos en el proceso de recolección de datos. Debemos ser lo más cuidadoso posible para recolectar la información. Una vez tengamos claridad de qué instrumentos, qué técnicas vamos a utilizar para la recolección de datos, nosotros en la bioestadística nos vamos a centrar en el enfoque cuantitativo. Vamos a dejar de lado un poco lo que es el enfoque cualitativo, debido a que la estadística no nos permite hacer un análisis de este tipo de información. En ese sentido, vamos a ver el primer instrumento, uno de los más utilizados tal vez, la encuesta, ¿no? La encuesta es un instrumento que nos permite un poco tener datos cuantitativos, pero además de que estén orientados específicamente a la consecución del objetivo que queremos investigar. Voy a plantear un ejemplo. Para el caso eutrópico, quiero conocer las características
de la producción agrícola en el trópico de Cochabamba. Ese es mi objetivo, el que quiero conocer para empezar a diseñar mi proceso de recolección de datos. No tengo claro el objetivo, pues no voy a poder recolectar información, no voy a poder recolectar datos. De nada me sirve tener una gran cantidad de datos, de rendimientos, por ejemplo, de ventas de ciertos productos. Si no tengo el objetivo claro, esos datos no me sirven de nada. Entonces, una vez planteado el objetivo del estudio estadístico, voy a llamarlo así, tenemos acá claramente un elemento que es importante, que es el qué, el conocer, pero también qué queremos conocer. Queremos conocer las características de la producción agrícola. Este se convierte en nuestro objeto de estudio. ¿Qué queremos averiguar? Son las características de la producción agrícola. Pero eso es muy grande, es muy general todavía. Entonces, lo que debo hacer es empezar a definir algunos aspectos específicos. Si estoy hablando de características de la producción agrícola, entonces una característica puede ser cuáles son los cultivos principales que cultivan los productores en el trópico de Cochabamba. Otra característica puede ser qué tipo de productores existen. Pueden ser pequeños, medianos, grandes. Otra característica que quiero conocer de la producción agrícola, cuál es el rendimiento de los principales cultivos. Entonces, hay que empezar a identificar estos elementos más específicos. Una vez identificados estos elementos más específicos, debemos plantearnos, si queremos hacer una encuesta, una pregunta para cada característica o para cada elemento específico. Por ejemplo, para este elemento específico, que son los cultivos principales, he planteado la siguiente pregunta: ¿cuáles son los cultivos de mayor importancia en el trópico de Cochabamba? Entonces, como verán ustedes, planteado el objetivo del estudio estadístico, identificado los elementos más específicos y planteado las preguntas para cada elemento específico, es que podemos empezar a construir nuestra encuesta. Voy a dar un ejemplo. Aquí tengo una entrevista sobre la producción agropecuaria en el trópico de Cochabamba. Ya decía anteriormente, en la diapositiva anterior, planteaba el objetivo sobre el cual se va a basar el estudio estadístico como ejemplo. Era conocer las características de la producción agrícola en el trópico de Cochabamba. Entonces verán ustedes
cuando se diseña una encuesta, generalmente siempre hay unos datos generales, ¿no? Como por ejemplo, a qué municipio, qué comunidad, si el entrevistado es hombre o mujer. Pero de ahí vienen los aspectos o los elementos que nos interesan como estudio de investigación. No quiero decir que eso no es importante, es también importante. Pero después de estos datos generales, empezamos a construir preguntas relacionadas a los elementos específicos que hemos definido o que han derivado del objetivo del estudio estadístico. Si nuestro estudio es conocer las características de la producción agrícola en el trópico de Cochabamba, yo he considerado algunos criterios como ejemplo, algunos aspectos específicos, el tipo de productor, por ejemplo, los rubros agrícolas que tenemos, pero que están ya como preguntas. Aquí, por ejemplo, en el punto 5 tenemos cuáles son los rubros agrícolas que más se dedican los productores. Y ahí tienen 4 opciones. No es nada más que marcar algunas de las opciones. Por ejemplo, otra característica. ¿Cuál es el tipo de control de maleza que realizan en los principales cultivos? Banano, piña, tembe, otros. ¿Cuál es el tipo de control de maleza que realizan? Químico, manual. Entonces, de esa manera se va construyendo una guía, una encuesta para la aplicación en campo. Yo no puedo agarrar una encuesta, es lo que nos pasa seguidamente. Vamos a Google, agarramos una encuesta modelo y sobre eso trabajamos. Eso no es correcto. Lo correcto es identificar objetivos, elementos específicos y preguntas para cada elemento específico. Entonces, todos los datos que recolectemos van a contribuir a responder al objetivo de investigación. Caso contrario, no vamos a poder responder o no vamos a poder llegar a interpretar o llegar a concluir sobre nuestro objetivo que nos hemos planteado. De ahí la importancia de tener claridad de qué queremos conocer, para qué queremos conocer y cómo vamos a recolectar nuestros datos para conocer ese qué. Antes de eso, solamente como para recordar un poco en las clases teóricas. Cada pregunta que nos planteamos en una encuesta, cada pregunta que nos planteamos en una entrevista, o cada elemento específico derivado del objetivo de investigación se convierte en una variable.
Por ejemplo, un elemento característico que ha derivado del objetivo de investigación es el control de malezas. Entonces, este es la variable, la característica que estamos valorando, que estamos midiendo, control de malezas. En este otro ejemplo, ¿qué tipo de productor se considera? El tipo de productor es la variable. En esta otra pregunta, ¿cuáles son los rubros que más se dedican? Los rubros agrícolas es la variable. Entonces podemos decir que cada pregunta es una variable. Entonces, eso es importante tener en cuenta al momento de sistematizar la información, que vamos a ver en un próximo video seguramente cómo sistematizar la información. Pero para concluir, debo dejar claro que hay elementos claves para el diseño de una herramienta de colecta de datos. ¿Sí? Debemos definir el tipo de investigación, si es cualitativo o cuantitativo. Debemos definir el objetivo del estudio, ¿no? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué queremos investigar? ¿Qué es nuestra preocupación de la que queremos hacer un estudio? A partir de determinado el objetivo del estudio estadístico, debemos establecer los criterios específicos. En este caso, habíamos dicho que son las variables que queremos considerar para nuestros estudios. Una vez identificadas estas variables o criterios específicos que derivan del objetivo de estudio, debemos plantearnos preguntas para cada objetivo específico. Bien, con eso terminamos este pequeño tema del que hemos tratado hoy día.